Muy buenos días al equipo y la oyentada del Noticero. Acá Juan Pucciarelli. Vamos a repasar tres noticias destacadas de esta semana en el ámbito de la política internacional. Comenzamos por el conflicto bélico en Medio Oriente, más precisamente en la Franja de Gaza, con la guerra entre Israel y Hamás. El miércoles se dio a conocer una tregua de 4 días prolongable entre Israel y Hamás, que comenzó a regir a partir de hoy viernes a la mañana y que incluye el intercambio de 50 rehenes cautivos en Gaza por 150 presos palestinos en Israel. Egipto y Qatar, los dos principales mediadores del acuerdo, van a supervisar junto a Estados Unidos el cumplimiento del alto al fuego en Gaza por 4 días y se espera que avancen en su renovación más allá de los 4 días pactados. Por otra parte, tras conocerse el acuerdo de tregua alcanzado entre Israel y Hamás, el Papa Francisco recibió a los familiares de víctimas israelíes y palestinas. Fueron 2 reuniones separadas, una con cada delegación de familiares, que tuvieron un carácter humanitario y cercanía espiritual, según señaló el director de la sala de prensa del Vaticano, Matteo Bruni. Yendo a nuestra región, América Latina, tuvimos en Ecuador la asunción del nuevo presidente, Daniel Noboa, del espacio Acción Democrática Nacional, quien derrotó en la segunda vuelta electoral del 1 de octubre a la correísta Luisa González, alcanzando el 51,8% de los votos contra el 48,1% de su adversaria. Se trata de un empresario joven que estudió Administración de Negocios en la Universidad de Nueva York y que deberá completar el mandato del presidente saliente, Guillermo Lasso, hasta el 24 de mayo de 2025. Luego de asumir, tras la ceremonia realizada en la Asamblea Nacional de Ecuador, Noboa se reunió con su par colombiano, Gustavo Petro, con el objetivo de abordar la crisis climática en conjunto. Por último, viajamos a Gran Bretaña para comentar la propuesta que recibió el gobierno encabezado por el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, de parte de una organización de multimillonarios llamada Patriotic Millionaires United Kingdom. ¿En qué consiste el planteo? Básicamente en solicitarle al gobierno de Sunak que aumente los impuestos sobre la riqueza. Concretamente, le proponen implementar un gravamen del 2% sobre las altas fortunas. Nuestro sistema fiscal debería ser justo. Se deberían aumentar los impuestos a nosotros, los súper ricos. Lo queremos nosotros, la sociedad lo quiere, nuestro país lo necesita. Gravar nuestra riqueza e invertir en una Gran Bretaña más fuerte y sostenible es lo más patriótico que se puede hacer, dice la publicación que subió la organización a sus redes en un mensaje dirigido al ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, en un contexto en el cual el gobierno de Sunak tiene en agenda precisamente lo contrario, reducir impuestos, medida que beneficiaría a los más ricos. Bien, hablemos un poquito de qué es lo que está sucediendo en la Conferencia del Este. Lo tenemos primero a Boston Celtics con 12 partidos ganados y 3 perdidos. En los últimos 10, ganó 7 de esos juegos. Viene casi sin sorpresas, uno podría decir que Celtics es el equipo más importante de esa parte de la liga, por supuesto liderados por Jason Tatum y Jaylen Brown. Ya no está Marcus Smart, que fue cedido a Memphis, ¿sí? El base titular en esta temporada es Jrue Holiday, el jugador de campeón con Milwaukee Bucks, por ejemplo, ¿sí?
Bien, segundo está Orlando, está muy alto Orlando en la clasificación, ganó los últimos 5 partidos, la verdad hasta ahora una sorpresa para la liga. Insisto, veremos cuánta nafta tiene, ¿no? Para ver si le alcanza para todo el camino o si empieza a flaquear a la mitad, por ejemplo. Tercero está Milwaukee, cuarto está Miami. Miami otra vez en levantada, sí, ganó los últimos 9 partidos de los 10 disputados de la mano de un Jimmy Butler endemoniado. Quizás hayan visto ese videito en el que en el partido frente a Chicago Bulls, uno de sus ex equipos, al grito de Skyhook, que es el gancho del cielo, podemos decir, que es esa maniobra inventada por el queridísimo Karim Abdul-Jabbar, ¿sí? Es muy lindo el video, búsquenlo, el de Skyhook de Jimmy Butler. Bien. Y quinto está Philadelphia 76ers, que también tiene 10 partidos ganados, 5 perdidos. Hay 4 equipos con ese número y que están ahí entre el segundo y el quinto puesto. Sexto están los Knicks. Séptimo, Indiana Pacers, que también sorprende con un equipo bastante discreto. Está ahí en zona de, por lo menos, de play-in en este momento. Octavo está Cleveland, noveno está Atlanta y más abajo vienen ahí en lo que sería la cola de esta conferencia: Toronto, Brooklyn, Charlotte y Chicago Bulls, que Chicago Bulls hasta ahora es una verdadera decepción. Viene muy mal el equipo, que no encuentra un, un formato, ¿sí? Más allá de que tiene muy buenos jugadores, tiene a Zach LaVine, tiene a Mar DeRozan, tiene a Alex Caruso, sin embargo no hay una fisonomía de juego. Bien, en el próximo audio les cuento un poquito qué es lo que pasa con la Conferencia del Oeste. Y aquí estamos en el noticiero y le voy a dar la bienvenida. Hago primero un aviso parroquial, que es un agradecimiento al señor Alejandro Nava por haber participado acá en el estudio, en el especial de las elecciones el domingo pasado. Fue un placer personal y profesional tenerlo acá dentro del estudio, así que le mando un abrazo enorme a Alejandro Nava, nuestro Economías de a pies, ¿sí? O lo que quede de ello. Así que, Ale, bienvenido una vez más al Noti. Bueno, y obviamente reitero el agradecimiento. Y ahora el que vendrá. Y ahora el que vendrá, Diego. Buenos días a toda la oyentada del noticiero. En realidad, buenas tardes, ya deberíamos decir. No, son 2:15. Y Está bien todavía. son 12:04. Y bueno, ¿qué decir? Ayer estaba preparando la columna y en el mismo instante en el que estaba esbozando semblanteos para los actores que van a dirigir la economía del país a partir del 10 de diciembre, cambió abruptamente el juego. Recordemos, la semana pasada habíamos mencionado como posibles directores del Ministerio de Economía, o mejor dicho, como ministro de Economía, a Federico Sturzenegger, y en el Banco Central a Emilio Campo. Emilio Campo fue el primero que fue nombrado inmediatamente, casi inmediatamente después de la victoria de la Libertad Avanza, el día lunes, el martes. Fue uno de los nombres que se dejó trascender. Era un poco dentro de la Libertad Avanza denominado el papá de la dolarización y la persona que iba a terminar con el Banco Central, es decir, iba a ser nombrado en el directorio o en la presidencia del Banco Central con el objetivo de cerrar el Banco Central. Ese era el fin último y la misión que tenía Emilio Campo. Y Federico Sturzenegger era uno de los posibles candidatos a dirigir. Había otros. Yo voy a cometer una infidencia. Sé que
Sandleris, el último presidente del Banco Central, estuvo tentado para formar parte del equipo económico de Javier Milei. Sandleris en este momento está dando clases de economía en la Universidad Johns Hopkins en Bolonia, en Italia, y no estaba convencido con aceptar el cargo. Finalmente no lo aceptó, pero hasta último momento, te diría hasta el día martes, estuvo en conversaciones para asumir como ministro de Economía. Y cuando todo parecía que se encaminaba a un rumbo, aparece en escena uno que no tenía nadie, primero porque no tiene nada que ver con el perfil que uno pretendería asumir el Ministerio de Economía si fuese Javier Milei. Si yo fuese Javier Milei, un teórico de la ciencia económica, a la última persona que nombraría a cargo del Ministerio de Economía sería Luis Caputo. Esto hay que decirlo, porque eh, el nombrado Messi de las finanzas, o digamos aquel que conoce o que maneja las finanzas como ningún otro, no es una persona que sea muy apegada a la teoría económica. Más bien yo te diría que es la cara opuesta de la teoría económica. Es todo lo que se aprende, si se me permite, en la Universidad de la Calle de la teoría económica. Pero bueno, evidentemente hay una fuerte influencia de la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza y digamos, y, yo no tengo dudas de que el nombramiento de Caputo tiene que ver con una sugerencia de Mauricio Macri. No, no me cabe ninguna duda, no es Sí, algo que y esto, Javier perdón, Milei tuviera en su agenda. sí, Ale, y esto queda claro cuando también se hicieron anuncios por parte de la Libertad Avanza de distintos espacios referentes justamente y representantes en distintas áreas de este futuro gobierno, e inmediatamente se dio vuelta esa página y se nombraron otras personas, todas las que salieron de esos potenciales cargos que eran de la Libertad Avanza, y todas las personas que entraron, representantes, bueno, no todas, pero la gran mayoría de el PRO, con algunas excepciones, como por ejemplo de Hacemos por Nuestra Patria, sería el peronismo de Córdoba. Pero en líneas generales Sí. reemplazaron todos los nombres partidarios y que fueron parte de la campaña inicial de la Libertad Avanza por gente del PRO. Sí, por lo menos a cargo del Ministerio de Economía, que es, yo te diría, una de las carteras más candentes del gobierno, de este y de todos los gobiernos, eh, nombraron a alguien que está en las antípodas del pensamiento ideológico de Javier Milei. No se explica el nombramiento de Caputo por otro lado que no sea por este pacto o alianza electoral que han tenido una parte de Juntos, encabezada por Mauricio Macri y el PRO, con la Libertad Avanza. Si no, de otra manera, no, realmente no se explica. Javier Ocampo también se bajó de la presidencia, perdón, Emilio Ocampo, se bajó de la presidencia del Banco Central inmediatamente después de conocerse quién iba a ser el ministro de Economía. Yo creo que la movida de Emilio Ocampo es más una cuestión personal o ideológica que una voluntad de cambio de Javier Milei. Y a cargo perdón, de la presidencia del Banco Central va a asumir Damián Riedel, que es digamos, este sí es un bicho de laboratorio o de teoría económica. Esto sí es un nombramiento que tiene a todas luces la impronta de Javier Milei, a pesar de que fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Eh, Justamente cuando estaba Guido Sanleris a cargo del Banco Central, el segundo era Riedel. Eh, una persona que tiene, entre otros títulos, el título de físico,
es matemático, especialista con un posgrado y un máster en finanzas, un teórico, y en la designación, sin lugar a dudas, está Javier Milei, y hay una bandera que recientemente en un comunicado de La Libertad Avanza lo ratificó. Hay una bandera electoral que es la demolición del Banco Central, que no se negocia. Digamos, hacia lo que vamos es a la desaparición del Banco Central como institución estatal, y vamos hacia una economía que va a tener un sistema financiero sin Banco Central. Entonces, en el Ministerio de Economía vamos a tener a Caputo, un especialista en conseguir buenos precios para las deudas que vamos a contraer, y en el Banco Central estará un especialista, un teórico, cuyo objetivo sigue siendo, al igual que el de Emilio Campo, el cierre del Banco Central de la República Argentina como institución estatal. Dicho esto, lo que se vislumbra son dos cosas que lamentablemente van a traer en el corto plazo mucho padecimiento para todos en la economía en general. Ya no quiero decir para las personas de bajos ingresos, porque en realidad todos vamos a sufrir las consecuencias de las medidas que se van a adoptar. Básicamente es una liberación de todos los precios de la economía, entre ellos el precio de la divisa extranjera, es decir, el dólar va a dejar de ser un precio regulado por el Estado, se va a unificar todos los tipos de cambio en uno solo, y el precio se lo determinará la libre oferta y demanda del mercado de cambios. Ese será el precio que tenga el dólar, y obviamente esto implica una devaluación feroz de la moneda nacional. Y por otro lado, seguramente esta devaluación implicará una profundización o una agravación, por lo menos en una primera etapa, de la inflación, que no es un problema en sí, sino más bien es el síntoma de haber liberado todos los precios en la economía. No va a haber intervención estatal, no va a haber precios cuidados, y esta situación ya se está viendo reflejada en la economía de a pie. Cuando visitemos las góndolas del supermercado este fin de semana, si alguien hace las compras del fin de semana, o quien haya ya realizado compras en los supermercados, va a notar incrementos de entre el 10 y el 50% en productos de la canasta alimentaria y en bebidas. Así que esto, sin lugar a dudas, va a profundizar el índice de inflación. Y obviamente la contracara del aumento de precios generalizados es la caída del poder adquisitivo de los salarios. Es decir, yo con mi remuneración habitual no puedo comprar la misma cantidad de bienes que antes. Por lo tanto, va a haber un aumento de la pobreza en términos generales. Para decirlo abruptamente, si teníamos un 40% de la población bajo la línea de la pobreza, probablemente se supere ese 40-50%, y la línea de la pobreza esté aún más alta. Con lo cual, estimo que esto va a agravar la situación económica de todos, por supuesto, afectando a los de menores ingresos. Una buena entre tanta pálida: ninguno de los anuncios que realizó el electo candidato a presidente ha sido referido a tocar planes o subsidios a los trabajadores o a ese sector más vulnerable de la economía. Es decir, todos los recortes que se han realizado tienen que ver con la obra pública. Veremos si esos anuncios se van a llevar a cabo. Son muy importantes, digamos, para la economía en general, las obras públicas, que el Estado realice obra pública, porque
la inversión o gasto que realice el Estado en obra pública repercute en el resto de la economía. Digamos, hay gente que se emplea para realizar la obra pública, los salarios que se pagan a esas personas luego se cambian por bienes en la economía, con lo cual el hecho de terminar con la obra pública como tal tiene varias repercusiones, no solamente en el acápite de salida de tesorería del gobierno, sino también en retornos a la economía en forma indirecta y en situación general de la economía como en los niveles de empleo. Así que yo los anuncios de recorte de la obra pública los tomaría con pinza. Sí me parece que son más anuncios que tienen que ver con la política. Es una forma de adoctrinar también a gobernadores e intendentes que ya están viendo que probablemente tengan que reclamar con más énfasis al Estado Nacional la realización de obras para que no se caiga la economía real de manera tan abrupta. Sí, Y, porque, perdón, Ale, pero ahí también se marca algo que tiene que ver con este casi pleno empleo que podría estar en esta actualidad, en este presente. Justamente, recordemos, menos de 7% se denomina pleno empleo, está en 6 y algo. sí. Esto de detener la obra pública dispara justamente los índices de desempleo, porque hay un número importante en nuestro país de trabajadores y trabajadoras dentro del sector de lo público. Sí, y digamos, el aumento del desempleo, si querés, la contrapartida que tiene es una caída de los salarios en términos reales también, porque recordemos, aquel que queda sin trabajo, sin empleo, es capaz de emplearse nuevamente por un salario aún menor, es decir, resignar salario para poder volver a trabajar. Con lo cual, si a eso le sumamos que los ingresos o los salarios están en el nivel más bajo de los últimos 20 años en términos reales, lo que va a ocurrir es una pulverización de los ingresos de la economía. Esto también se Eh, refleja con mirá, necesito trabajar, agarro por lo que sea y yo como empleador te digo, bueno, en lugar de pagarte 10 te voy a pagar 5, porque si vos no querés no te puedo agarrar, poner. hay una fila de gente esperando detrás. Y este ejemplo así se utilizó más de una vez, ¿no? Con esa Sí, sí, expresión incluso. digamos, estas son las consecuencias de las medidas que se están adoptando y de lo que está pasando. Digamos, muchas veces el aumento o el enfriamiento de la economía para aumentar el desempleo tiene que ver con, bueno, los salarios están muy altos, se necesita que bajen, pero en esta situación actual, en esta coyuntura, nosotros lo que estamos viendo es que los salarios están en los términos más bajos. Eh, con lo cual, va a haber una caída del poder adquisitivo, si a esto le sumamos la liberación de precios. Lo que yo vislumbro es una fuerte recesión para los próximos 12 meses que vienen. Y eso, sin lugar a dudas, en algún momento al final del ciclo, lo que va a tener como consecuencia es una caída del nivel general de precios. Es decir, esto que nos dijeron que el ajuste no lo iba a hacer la sociedad, sino que lo iba a hacer la política, en realidad es un poco un engaño. En una primera parte, este, en una primera medida, pareciera que lo está haciendo la política por esta caída abrupta de la obra pública, pero las consecuencias son, bueno, caída de los salarios en términos reales, mayor índice de desempleo y un enfriamiento de la economía en general, porque si estamos diciendo que el poder adquisitivo se devalúa, las empresas no van a poder vender todos sus bienes, seguramente los empresarios ajusten por cantidad sus ganancias, es decir, se produzca menos y cuando haya una contracción de la economía, sin lugar a dudas, lo que va a pasar es que los precios van a caer. O sea, cuando contraigas al máximo la economía y no puedas aún así colocar los bienes, lo que va a ocurrir es que los precios se van a ajustar hacia abajo. O directamente no va a haber mayor incentivo para aumentar precios, para tener nueva ganancia. Entonces, ese proceso probablemente lleve un año y esto es
concordante con la idea de Javier Milei de que terminar con la inflación le va a llevar entre 18 y 24 meses. Muy bien. Ale, sí, entonces va a llevar tanto tiempo y va a haber medidas, seguramente tendremos economía de pie de Alejandro Nava para rato. Sí, sí, seguramente. Déjame decir una cosa más respecto de los anuncios. Un anuncio muy importante es la virtual derogación de la ley de alquileres. ¿Por qué digo virtual? Porque en realidad todavía el presidente electo no tiene uso de sus facultades para derogar ninguna ley, pero de hecho ya en las renovaciones de alquileres nadie está cumpliendo con la ley de alquileres vigente porque Javier Milei ya anunció de que va a derogar esa ley. Esto también, nuevamente, va a traer padecimientos. Veremos cómo se recompone el mercado, si es cierta la teoría económica de que eh, eh, la oferta sin estas restricciones va a aumentar. Yo, nuevamente, en este caso, lo que vislumbro son mayores padecimientos para quienes estén buscando alquileres a la hora de poder cerrar un precio y un ajuste del costo del alquiler por, vaya uno a saber qué índice, ¿no? Ya no va a estar regulado, va a ser un libre pacto. Ojalá se puedan cerrar sin ningún tipo de ajuste. Digamos, los ajustes son inflacionarios, así que veremos, demos ahí una ficha de positivismo nuevamente, pero en un primer momento va a ser muy difícil cerrar un buen acuerdo de alquiler. Muy bien, ahora sí, entonces Alejandro Nava, promesa de nuevas columnas, de más información y la economía de a pie en próximas ediciones del Noticiero. Te recontra agradecemos y hablo en nombre de todos, Ale. No, por favor, me siento un poco portador de malas noticias, pero es un poco la realidad que estamos viviendo. Veremos. Nunca que llovió, dejó de hacerlo. Así que esperemos que pare. Bueno, no quiero agregar más nada. No. Te saludo, te abrazo, Ale. Hasta la semana que viene seguramente con la economía de a pie. Agradecemos la participación del... Una última recomendación. Mirá cómo está. Después me reta a mí, Nahuel. Para Carlos Rodríguez, el Hospital de Gastroenterología, Caseros y Combate de los Pozos. Nada más. Está bien. Ya avisó que se distanció, justamente no va a agarrar ningún cargo. Sí, por eso, pero por problemas estomacales, tengo entendido. Sí, tal cual. Bueno, Ale, ahora sí te saludo rápidamente porque nosotros nos tenemos que ir a un flash informativo, música y volver para el último bloque, el último contenido que tenemos y ya está Mateo del otro lado elongando para entrar a la cancha. Así que flash, música y ya volvemos con más Noticiero. Otra vez Patricia. El nuevo gobierno nacional anunció a Patricia Bullrich como futura ministra de Seguridad, además de Franco Mojeta en Transporte. De esta forma, Juan Schiaretti y el PRO se suman a la gestión de Javier Milei. La ciudad se renueva. El reciente jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció algunos de los nombres que lo acompañarán en su gestión. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, será jefe de gabinete y Gabriel Sánchez Cini será vicejefe, quien fuera director de Educación y Cultura en la provincia de Buenos Aires. Tregua de 4. Israel aceptó el acuerdo para realizar una tregua humanitaria y cesar por 4 días los ataques sobre la Franja de Gaza a cambio de la liberación de 13 rehenes por Hamas. Pese a que miles de personas pensaban regresar a sus casas desde Egipto, el ejército israelí advirtió que la guerra no terminó. Halcón de Copa. Defensa y Justicia venció este jueves a San Lorenzo de Almagro por 1-0 y es uno de los finalistas de la Copa Argentina. Así, el equipo de Florencio Varela enfrentará en la final a mediados de diciembre a Estudiantes de La Plata. Sueñan en grande.
La selección argentina de fútbol masculino sub-17 enfrenta desde las 9:30 horas este viernes a Brasil por un lugar en semifinales. Alemania venció 1-0 a España y por la otra llave, este sábado juegan Francia contra Uzbekistán y Malí ante Marruecos.